Responsabilidad afectiva. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Responsabilidad Afectiva. Yo soy Constanza Racota y este episodio vamos a hablar de un tema que me pica mucho las costillas, del cual soy muy víctima. Bueno, creo que todos somos víctimas de esto. No sé si es que yo estoy muy consciente de este tema, entonces siento que me pasa mucho. Y tiene que ver con algo que a mí me hubiera encantado que me dijeran y que nunca me dijeron, que es que no estamos rotos, que probablemente estamos viviendo un duelo. Es un tema complicado, es un tema doloroso, porque reconocer que estás en duelo implica aceptar un proceso y no saltárselo. Y eso ya de facto, pues es asumir que va a doler. O sea, es saber que se vienen cosas difíciles. Los procesos, digo, ya lo hemos platicado mucho en este podcast, ¿no? Pero los procesos son situaciones de transición que son complicados. Hablando de los duelos, primero, y creo que es importante aclarar, no solo que obviamente este capítulo no tiene que ver con el duelo de la pérdida física de un ser querido, tiene que ver, pues por supuesto, porque tiene que ver con una pérdida, pero estoy hablando sobre estas pérdidas que son casi invisibles y que nos pasan muy seguido, que nos hacen reaccionar y que muchas veces no sabemos explicar. No sé si les ha pasado que hay días en donde se despiertan muy tristes, que no entienden muy bien qué les pasa, o que no están ni tristes ni felices, pero que sienten un vacío, que no saben cómo nombrar, les cuesta levantarse, o concentrarse, o hablar con la gente, o te sientes muy irritable, ¿no? O te enojas mucho. Yo creo que para mí el proceso de los duelos me hacen enojarme mucho. Porque tengo dos maneras de procesar las crisis. O me pongo en piloto automático y soy muy eficaz, que eso también es un mecanismo de defensa. O al revés, me vuelvo muy irritable y soy muy agresiva, o sea, y yo tampoco entiendo por qué estoy tan agresiva y me pongo aún más agresiva hacia conmigo y hacia con mi entorno. Y eso, generalmente, eso que hace que sienta uno que está roto o que hay algo mal con uno mismo, tiene que ver más con que estamos viviendo un duelo. Y eso es algo que a mí me hubiera encantado que me dijeran. Porque los duelos invisibles, los que nadie ve, pero que nos atraviesan igual, no sé, por relaciones o por cambios de trabajo o por cambios de casa, cambios de etapas, de versiones de ti que ya no existen, obviamente viven un proceso de dejar ir, ¿no? De soltar. Y eso tiene que ver con el duelo. O sea, el duelo más que la pérdida en sí tiene que ver con el proceso de la transición, lo que les decía al principio, del cambio. Ese tipo de malestar, ese dolor que llega sin avisar, el que no tiene nombre, también necesita un espacio para hacer sentido. Creo que no le hemos dado el suficiente crédito a esos espacios que nos creamos para sentirnos más tranquilos, y si no los tienen, créenselos, o sea, de creárselos, pues. Creo que yo algo que he hecho mucho a raíz de que entendí que esto sucedía es poder aislarme un poco y enfriarme, y con base a eso decidir qué voy a hacer conmigo y cómo lo voy a vivir, cómo lo voy a procesar, porque justamente lo más amoroso que puedes hacer hacia ti mismo es darle un espacio a ese dolor para hacer sentido. Porque no solo nos enseñaron que el duelo solo existe cuando alguien se muere, también nos enseñaron a evadirlo, ¿no? A evadir el dolor, a saltárselo. Y la realidad es que hay muchos tipos de pérdidas. Digo, yo se los decía, ¿no? Cambiar de casa o de trabajo, o terminar una relación, alejarte de una amistad que ya no se siente sana, que creo que eso es una de las cosas más complicadas, porque luchamos mucho por nuestros amigos y a veces ya no pensamos igual, a veces ya no coincidimos y hay que dejar ir. Cambiar una etapa, o sea, por ejemplo, salir de la universidad, esos ciclos también duelen mucho y son muy invisibilizados. Y lo que les decía, dejar la versión de ti que creías que eras. Eso tan pasa un poquito todos los días que no le damos el espacio para vivir el duelo. Y es que
El duelo emocional aparece cuando perdemos algo que significaba mucho, aunque no fuera perfecto. Y la mayoría de las veces, pues lo vivimos en silencio. Porque no tenemos un ritual, porque no hay un permiso social para parar y decir, güey, estoy de luto y aunque no se me note, la estoy pasando muy mal. Y es que sí hay una parte donde hay que aceptar los rituales. Digo, a ver, creo que romantizamos mucho el tema de cerrar los ciclos y pues a veces el ciclo lo tienes que cerrar tú solo. Pero sí tener un ritual es muy funcional, ayuda mucho. Le da una paz a esa transición tan dolorosa. Y como muchas veces el duelo emocional es invisible, pues sí, nadie lo valida. Y te dicen cosas como, tú decidiste alejarte, no fue tan grave, agradece lo que aprendiste. Creo que eso es algo que tenemos un chorro en esta sociedad actual de... Pero eres muy privilegiado y tienes que agradecer los privilegios y, güey, es que una cosa no invalida a la otra. Tú puedes tener muchos privilegios y estar pasando un momento de la chingada. Y además súmale que eso te va a generar culpa, porque muchas veces sentimos mucha culpa por estar en duelo. O sentimos mucha culpa por no sentirnos bien cuando parece que todo está marchando. Güey, no todo tiene que estar bien siempre. Y pues sí, nadie nos pregunta, ¿no? O sea, ¿qué parte de ti estás dejando atrás? ¿O qué tanto, o sea, qué es lo que te está doliendo soltar? Porque la verdad es que lo difícil no es solo que algo se vaya, lo difícil es darte cuenta que nunca va a volver a ser como antes. Que las cosas pues cambian. Que esa versión de tu vida, de ti, de lo que soñabas ya no existe o no pudo ser. Y esto también es una pérdida y merece un duelo. Uno de los duelos más invisibles es el de dejar ir a quien eras o dejar atrás una versión de ti. Porque a veces sanamos, crecemos, cambiamos y eso implica soltar ciertas partes de nosotros que ya no nos gustan o que ya no nos cuidan. Digo, en mi caso es o la que siempre decía que sí o la que aguantaba todo para que no la dejaran sola. Sí, como buscar validación a toda costa, eso era algo de lo que yo era muy víctima y me hacía muy fuerte para no verme vulnerable y soltar esa forma de ser mía, que era tan mía, que tiene que ver con el capítulo anterior, ¿no? O sea, como desprendernos de las cosas que nos definieron otros. Es muy difícil porque, pues porque al final ya tú durante mucho tiempo lo definiste como tú y es reencontrarte a ti, te sientes perdido, te sientes con vacío, te sientes confundido. Y sí, al final despedirte de esos roles también es doloroso, o sea, aunque ya no los quieras, es muy doloroso. Sobre todo porque en algún momento tú sientes que te sostuvieron, o sea, que gracias a eso tú lograste hacer cosas que te sientes orgulloso o que te definían, ¿no? Pero creo que a partir de darte cuenta de esto, te toca construirte desde otro lugar. Y claro que eso también da mucho miedo. Es que vivimos en una cultura que nos apura, ¿no? O sea, que nos dice que hay que saltarnos los procesos, que los procesos nada te retrasan y que, sí, como que estamos en la cultura de la inmediatez, de la rapidez y de la inmediatez, ¿no? Entonces, ya supéralo, sana y sigue adelante, lo que no te mata te hace más fuerte, enfócate en lo positivo. Y todo esto omite una parte del duelo que, güey, ahí va a estar y que además va a salir. O sea, en algún capítulo de responsabilidad afectiva con Arturo hablábamos justo de cómo el no vivir los procesos no significa que desaparezcan, sino que vuelven a salir y si vuelven a salir. O sea, esa irritabilidad que decides no vivirla, que pareciera que decides no vivirla, vuelve a salir. O sea, el vacío vuelve a salir. El cuestionarse todo lo que está sucediendo va a volver a pasar y nos pasa todo el tiempo y va a seguir sucediendo. Ay, mira, yo solo estoy pensando como en este ejemplo de cuando eres olvidadizo y dejas los teléfonos en el Uber. Digo, basta con que te pase una vez, pero que te da un ataque de ansiedad y que la gente te dice, güey, es algo material X o no sé, o sea, como esta parte de minimizar el ataque de ansiedad que te puede dar un evento como este.
que al final se vuelve un duelo por muchas cosas, porque en el celular guardamos todo, porque significa no haber sido responsable y eso duele, porque sí, porque te sientes un poco inútil, o sea, y te sientes perdido y dejas atrás cosas que tal vez tú les pusiste un significado. Y yo sé que esto parece muy tonto, pero es que simbólicamente creo que es esto, o sea, es entender que estos procesos existen y que estos duelos aparecen. O sea, tú tienes derecho a decir, me está dando un ataque de ansiedad porque me duele mucho haber perdido mi teléfono. Y digo, no le debes justificación a nadie, o sea, pero sí es importante que lo nombres, sí es importante que lo reconozcas. Porque si no, eso se transforma, ¿eh? En que te vas a volver muy aprensivo con los celulares y te vas a volver muy ansioso en no dejar nada en el coche. Digo, esto es una metáfora. Creo que a mí sí me ha pasado así. O sea, yo soy una persona que después de que olvidó chorrocientas cosas en el Uber y no le di espacio a esas pérdidas, ahora le tengo pavor a bajarme del Uber y no checar 10,000 veces si no dejé algo adentro. Y me parece muy fuerte, o sea, me parece muy fuerte porque sí vivimos en una cultura que nos apura todo y que no nos deja reflexionar sobre cosas tan parecieran banales como esta. Porque el duelo no se salta, no se acelera, o sea, y no se puede maquillar con frases cliché bonitas, ¿no? A veces sanar es simplemente permitirte estar triste, estar enojado, estar confundido y sentir un vacío. Porque no vas a encontrar respuestas rápidas, pero sí vas a encontrar partes de ti que estaban escondidas bajo tanto deber ser. O sea, bajo tantas reglas de cómo deberías tú vivir tu vida y cómo deberías tú sentir lo que te sucede. Y es que vivir un duelo y aceptar el proceso, aunque duela, también es amor. Bueno, si estás viviendo un duelo emocional, yo les quiero compartir unas formas para acompañarse con compasión. He estado hablando mucho de la compasión ahorita en terapia y con mi gente alrededor, porque la compasión creo que es un tema que lo hemos no solo tergiversado, sino que lo vemos un poco con, uy, no, no hay que tenerle compasión. O sea, la compasión la ligamos mucho a la lástima, ¿no? Y no, güey, la compasión es el amor. O sea, la compasión tiene que ver con ternura, con amor, con tratarse con cuidado. Y bueno, pues les quiero justamente dar algunas formas para acompañarse con compasión si están en duelo. Lo primero y lo más importante es nombrarlo, volverlo tangible. Estoy en duelo, esto me duele, estoy de luto y no entiendo muy bien qué me está sucediendo. Este cambio me causó mucho conflicto y estoy viviendo una pérdida, me duele. Segundo punto es, no te exijas estar bien todo el tiempo. Está bien sentirse mal, está bien sentirse triste, está bien estar confundido, está bien sentirse enojado, porque existen. Y como existen, las vamos a vivir. Crea tus propios rituales, crea tus rituales de despedida. Eso te va a ayudar a desprenderte. O sea, uno creyese que no, pero ¿por qué creen que existen los velorios? Porque sí ayudan, o sea, porque sí ayudan, porque sí te desprende, porque sí te ayuda a encontrar una paz. Y no quiero decir que te quite el dolor, porque no, el dolor no se va, pero sí la ansiedad, o sea, sí la angustia se apacigua. Busquen espacios donde puedan hablar sin ser juzgados. Busquen espacios seguros. De veras, creo que es de las cosas que más paz me han dado en la vida, es tener lugares donde no me siento juzgada y puedo platicar cuando algo no está funcionando. Escríbanse cartas, escríbanse mensajitos, háblense con ternura, háblense con compasión, trátense con cariño, con cuidado, están pasando un mal rato. Respeten eso, respeten ese proceso y respeten su propio proceso, porque, claro, obviamente respeten el proceso de los demás, pero también es importante respetar nuestro propio proceso. Porque recuerda que no estás roto, güey. Estás procesando una transición. Y bueno, algo muy importante, que siento que no lo mencioné porque se me olvidó, es, por favor, no tomen decisiones permanentes desde el vacío. Cuando están sintiendo un vacío emocional, no tomen decisiones permanentes porque no las están tomando
con los pies en la tierra, lo están tomando desde la panza y eso generalmente no termina bien. Es como no digas cosas cuando estás enojado. Digo, aquí no prohibimos nada, ¿no? Pero si lo haces, probablemente va a tener una repercusión que no te va a gustar. Porque a la larga no lo hiciste siendo tú, lo hiciste siendo tú enojado. O tú con un vacío. Y solo quiero decirte que yo valido tu proceso. Que estás sintiendo mucho. Porque eso significaba algo. Porque tú significas algo. No estás roto, estás en proceso, estás creciendo, aunque parezca que te estás cayendo, estás creciendo. El duelo no es el final, es solo una transformación silenciosa, como una forma de renacer aún teniendo el corazón en pausa. Y bueno, pues nada, les pregunto, ¿qué parte de ustedes están despidiendo con amor, con compasión? ¿Qué están soltando? Los leo, los acompaño. Si este episodio les gustó, por favor, compártanlo con alguien que también necesite, no sé, escuchar sobre los duelos emocionales. Y pues nada, esto fue todo. Gracias por estar un capítulo más conmigo. Les dejo mis redes sociales. Yo soy Constanza Racota en Instagram, Constanza Racota en TikTok. El podcast está como R Afectiva en Instagram y Responsabilidad Afectiva en Facebook, YouTube y Spotify. Y nada, gracias por escucharme. Nos vemos a la próxima. Bye. Responsabilidad afectiva.